Mandémonos mía, muchas gracias, mi esposo. Gracias. Visitamos en tu casa, Gracias, Eva. Es un placer. Primeramente, quisiera saber cuándo te enteraste que tu madre biológica era desaparecida. Bueno, una vez creo que tenía alrededor de 8 años, 9 años capaz, y mi padre se sentó conmigo y me contó cómo había sido la realidad. Todo surgía porque él siempre hablaba de un hermano y de una hermana que tenía, mi papá, y yo cuando les preguntaba qué les pasó, porque sabía que no estaban, porque viajábamos a Mar del Plata y sabía que no estaban, me decía, no, cuando seas más grande te vas a enterar, fallecieron, me contaban, cuando seas más grande te voy a explicar, sos muy chico para que te explique. Y yo como que siempre quería ser grande para saber qué había pasado ahí, porque era más misterioso que si me hubiese dicho, no sé, tuvieron un ataque o les pasó algo. Y creo que se desencadenó por eso, porque yo insistía tanto que un día se sentó y me contó cómo había sido la realidad. De esa forma fue. Obvio que yo algunas cosas me recordaba de Mar del Plata, porque fue Mar del Plata, y también notaba que tenía más abuelas que los demás chicos, pues tenía muchas abuelas. Entonces era justamente eso, ¿no? Preguntar por qué tenía más abuelas que los demás. Y bueno, ahí se fue ya más o menos esa edad que un chico a los 9 años calculo que ya entiende bien y si le puede hablar, bueno, ahí fue cuando se me contó. ¿Por qué iba a decir esto? ¿Por qué desaparece? Bueno, justamente en febrero estuvimos yendo a declarar a los juicios que se están haciendo en Mar del Plata. Es un juicio que tiene más de 600 causas. Fuimos a declarar en el juicio y bueno, todavía no nos han dado el resultado del juicio, los veredictos, todo, y la reconstrucción de los hechos, pero lo cierto era que mi mamá pertenecía a un grupo. El día que desaparece mi mamá, desaparece un grupo entero de teatro. Un grupo de teatro que hacía... De teatro, que hacían obras y cosas que, bueno, en ese momento molestaban a la política de ese entonces, molestaba lo que estaban haciendo. Entonces, por alguna cuestión que no se sabe cuál, desapareció ese grupo entero. Y entre ellos estaba mi mamá, que en ese tiempo estaba separada de mi padre y compartían por ahí algunos fines de semana, porque mi papá me iba a ver a mí. Mi papá estaba viviendo acá, ya en Pigüé, cuando pasó todo eso. Y bueno, yo tenía sus grupos de amigos, o salía con gente, y todavía no sabemos bien si directamente iba a teatro o era que solo iba a las funciones y era amigo de los que estaban en ese grupo. Se conocían, y mi papá también los conocía, a la gran mayoría. Y bueno, se comenta que en ese entonces hubo una bomba en una comisaría y mataron a alguien conocido, a un comisario o a la hija de un comisario. Esas son cosas que me estoy enterando después, reconstruyendo un poco los hechos. Y al otro día salieron a hacer una razzia impresionante. Y entre ellos, bueno, cayeron en la casa de mis abuelos preguntando por los hijos. Mis abuelos tenían 2 hijos, que eran mi mamá y mi tío, y estuvieron indagándolos y revisando toda la casa, un grupo de civiles, porque a veces se habla de militares, pero bueno, mi mamá se les un grupo de civiles, 5 civiles. Buscan en lo de mi abuela, no encuentran nada, revisan cosas, porque buscaban bibliografía, buscaban cuadros, buscaban libros, bueno, lo dije, sí. Material que lo podemos mostrar, música, discos, y no encontraron nada hasta que encuentran un recibo de un archivo que tenía mi tío, donde en ese momento se alquilaban lugares para guardar cosas, un archivo para tener libros, para tener
gente que se mudaba y dejaba algunos muebles. Sí. Y resulta que, bueno, decidieron esperarlo para indagarlo, llega a la casa como del trabajo, no sé, mi tío era la hora que volvió con una chica, y ahí lo secuestran, se lo llevan a él y se llevan a la chica, que la chica al poco tiempo la larga. Y automáticamente fueron a la casa de mi madre y yo, ahí estábamos nosotros llegando, cuando llegamos estaban esperándonos, a mí me dejaron con una vecina y se la llevaron. Y después volvieron y se robaron todo lo de la casa, todo lo que había, menos la heladera y la cama. ¿Qué tenía? Ahí tenía 2 años. Fue en junio del 76. ¿Qué siente ese hijo desaparecido? Bueno, mira, en cierta forma yo creo que soy un afortunado en poder tener a mi padre, porque mi padre en ese fin de semana había estado en Mar del Plata, porque fue un fin de semana, y era justo el Día del Padre, y como se llevaba mal con mi mamá, se dio la vuelta, se volvió para acá, para Pigüe. Pero si se hubiese quedado, a veces digo, no hay mal que por bien no venga, si se hubiese quedado hubiesen desaparecido los dos. Justamente ahora cuando fuimos a declarar en Mar del Plata, había otra mujer que declaraba al lado nuestro que desaparecieron sus amigos que vivían con ellos en una casa, compartían los gastos y compartían una casa, desaparecieron los dos. Ella justamente ese día no fue a dormir, sino también desapareció. Otro muchacho que declaró, se llevaron a la madre y al padre juntos también. Afortunadamente a mi padre no se lo llevaron porque no estaba ahí, pero era gente que militaba en política, era gente que molestaba. Militar en política en ese momento era signo de rebeldía, de subversión. Mi tío también militaba en un partido que es el Partido Obrero, el Partido de Altamira. Fue el único en el país de ese partido que desapareció, uno de los pocos, porque por general se llevaban de otros partidos políticos. Mi mamá militaba en un partido que era el Partido Maoísta. Era antiimperialista, el GEA se llamaba, un grupo estudiantil antiimperialista. Una rama de PC. Una rama, claro, exactamente. Sería como hoy el Partido Altamira, esa rama. Y bueno, cualquier cosa que te involucre con algo que estaba fuera de lo que en ese momento se estaba queriendo matar, que eran las ideas. Porque lo que querías matar eran las ideas, o sea, los que hacían huelga, los que hacían paro. Fíjate, los sindicalistas, se atacaban sindicatos, se atacaba todo en ese momento. O sea, cualquiera que era un poquito rebelde se encargaban de que desaparezca. Y ahora, vos tenías 8 años. Sí. En tu crecimiento. ¿Cómo influyó? Bueno, afortunadamente mi papá también, aparte de traerme acá a vivir con él y darme un buen hogar, también tuve la posibilidad de tener otra madre que me crió y me cuidó y no me hizo faltar nada. Entonces como que mi crecimiento fue normal, en paz, tranquilo, en un buen hogar, con más hermanos después. O sea que tuve una infancia y una niñez súper normal. Pero también es como que eso lo tapé, siempre lo oculté, o sea, no hablaba del tema, es un tema muy triste y que a veces en ese momento daba como mucho odio y rencor hacia quienes cometen un acto de injusticia. Entonces, no era en mí sacar el tema ni hablar del tema. Hasta más grande, donde empezó todo el tema de la donación de sangre, buscar la identidad y encontrarlo, pero más que nada, no era una cuestión de que yo tenga que buscar mi identidad, porque yo la conocía mi identidad, pero sí los cuerpos que se estaban encontrando, porque un grupo que se llama el EAF, que es Equipo Argentino de Antropología Forense, que se encarga de investigar eso, encuentra un cuerpo y a través del ADN se puede, en todo el mundo, es un equipo que trabaja a nivel mundial, pero bueno, tiene su sede acá en Argentina. Y en la época de
de Néstor se le dio mucha importancia a eso. Y se le dio dinero, que es lo que necesita o financiarse para trabajar, porque eso no sale solo. Entonces se le dio importancia, Néstor abrió un montón de archivos nuevos, reabrió lugares y centros clandestinos que estaban cerrados, que estaba todo tapado, entonces como que ahí se empezó a destapar mucho la olla. Y bueno, ahí nos hicimos con mi papá extracción de sangre y ahí aparecieron los cuerpos de mi tío y de mi mamá. Entonces como ahí que ya de grande comencé a tejer un poco mejor la historia, armar el rompecabezas, decidí hacerlo, que antes como que lo tenía tapado y tranquilo, y ahí decidí reconstruir y hacerlo. Recién ahí de grande, te estoy diciendo año 2010 más o menos, 2009. A mí me causa, y no sé si lo tengo que decir, un poco loca, un poco de impotencia cuando se ponen en duda cosas. Por ejemplo, la cantidad de partidos, si tuvieron un mal el proceso. bueno, justamente... El día una persona me decía, y no fueron 30.000, fueron 24. Y los montoneros también estaban. Exacto. Lo Lo que pasa que... era un terrorismo de Estado. sí, son como dos preguntas, me gustaría abrirlas bien y conversarlas. Si fueron 30.000 o 26.000 es que no hay una discusión ahí, porque si hubiesen sido 1.000 y a mi mamá le tocó y le hubiese tocado a 1.000 más o a 2.000 más o a 3.000 más o a 30.000 más, no importa, es un grupo de gente inocente que sufrió consecuencias de las más atroces, porque no quiero ponerme a hablar de lo que eran los centros clandestinos de detención. Tuve la oportunidad de estar en la ESMA y sé bien lo que es, aparte de que prácticamente lo vivió mi sangre, ¿no? Eso por un lado, o sea, no es una cuestión de discutir el número, porque eso es como querer discutir una tontería. Y de todas maneras fueron mucha cantidad, quizás no se pueda saber y en algún momento se sabrá si fueron 26 o 30 o 20, no importa cuántos fueron. Vemos la cantidad de gente este 24 que marchaba en Buenos Aires, si fueron muchos o no fueron muchos, fue importante o no fue importante, o sea, no es una cuestión de cuantitativa. Por otro lado, siempre existió la teoría de los dos demonios, como que de los dos lados se hicieron cosas malas, y acá no hay lado ni dos lados. Mi mamá no era montonera. Mi mamá trabajaba en un consultorio odontológico y a lo sumo repartiría algún folleto, no sé, no me la imagino ni siquiera pintando una pared en la época de hoy poniendo Macri y Gato. Entonces, y así si hiciera eso, no es para que pase lo que pasó, pero de todas maneras esa teoría de los dos demonios justamente viene del lado de la derecha exclusiva y cuando dicen los montoneros hicieron o los guerrilleros hicieron, los montoneros y los guerrilleros le hicieron estaban en contra de lo que estaba pasando, o sea, no es que ponía una bomba en la escuela, pero como en ese momento, al igual que ahora, los medios estaban comprados, ponían una bomba en la escuela donde había muchos zurdos, por ejemplo, los militares ponían una bomba o un grupo cívico-militar, y en los medios te decían que había sido montonero, claro, para que la gente odie a montoneros, odia al ERP, odia cuando en realidad esos grupos no se dedicaban a eso, se dedicaban a combatir a los militares que estaban en ese momento. Fue una torpeza y una estupidez, siempre lo hablamos con Walter Dietrich, que nosotros nunca estuvimos a favor de la lucha, la guerra armada, no es algo que, o sea, si hubiese yo estado en esa época, no sé si hubiese sido una persona de ese calibre.
nada. O no conduce a nada, correctamente. Sí, protestar y rebelarse Obvio. ante hablar. O sea, uno se puede rebelar haciendo una canción. No necesariamente tiene que tener una arma. De hecho, ahí tenés una foto con León Gieco, ¿no? Un ejemplo total de derechos humanos, Seba. Pero yo te digo, yo creo que hablar de cantidad es una estupidez. Y hablar de que hubo 2 demonios también me parece otra estupidez. Los grupos guerrilleros no hacían desaparecer gente, no torturaban. No estoy defendiendo a los grupos guerrilleros, no tendría que haber estado tampoco, pero era una excusa que combatían los grupos guerrilleros. Querían terminar con los ideales de la sociedad. Si no hubiese desaparecido tanta gente. ¿Qué futuro querés para tu hijo? Y para mis hijos, en primer lugar, que ellos elijan lo que más les guste hacer y que lo hagan, sea lo que sea. Siempre saben que de mi parte tienen la libertad de hacer y ser lo que quieran. Y yo creo que hoy vivimos una época sumamente distinta, pero no hay que perder la memoria porque esas cosas, si uno pierde la memoria, puede llegar a repetirse. Entonces quisiera que no solo mis hijos, sino que toda la juventud, y es lo que trato de hacer y traté de hacer durante todos estos últimos años, ¿no? Por eso también estoy trabajando en el área de derechos humanos junto con Marisol Merkel, y justamente es promocionar esto a la juventud, en las escuelas, no solo a mis hijos, sino a toda la juventud, de que se sepa lo que pasó, de que se entienda lo que pasó, de que se pueda debatir, de que se pueda hablar, de que se pueda opinar, que se saquen dudas, y siempre de algún lugar me están llamando para dar una charla o para hablar con los chicos en base a este tema, y bueno, me parece que esa es la manera más violenta de luchar, es la mejor manera de luchar. ¿Por dónde pasa la lucha hoy? Y hoy la lucha, yo creo que es por los derechos, ¿no? Los derechos que como ciudadanos, yo te soy sincero, con Néstor sentí que recuperé un montón de derechos, el derecho a saber qué pasó, el derecho a saber dónde estaban los cuerpos desaparecidos, o sea, se trabajó mucho con eso, o sea, fueron derechos conquistados. Son derechos humanos, derechos que tenemos todos, eso es fuera de lo que es político, los derechos humanos son universales. Entonces, yo creo que luchar por recuperar derechos, pero yo creo que la lucha tiene que ser en un sentido político, que es lo que muchos hijos hicieron, porque hoy por hoy hay muchos hijos que son diputados, entonces la lucha la hacen desde ese lado, no gritando, rompiendo vidrieras y insultando y tirando piedras, sino una lucha por una ideología política y porque la juventud y la gente vaya atrás de una ideología, de un pensamiento, de lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que lamentablemente venció la mano de esa dictadura? Porque mató a través del miedo los ideales un poco de la sociedad, y recién estos últimos años se está viendo un poco más politizada la gente, porque en los 80 no había política, en los 90 había muy poca política, y ya después del 2000, creo que fue también la crisis de haber tocado fondo en 2001, hizo que la gente se politice un poco más. Es que si la gente no toma una idea y estudia y analiza, porque a veces se habla de política, pues, algunos opinan por opinar, porque escucharon un medio en la televisión y hablan igual que ese periodista, pero hay que hacer un análisis político, hablar, debatir, pensar cómo tienen que ser las cosas. La gente a veces vota por la cara, o porque he hablado con gente que por ejemplo a Macri lo ha votado porque pensaba que como era rico no iba a robar. Entonces uno tiene, por eso, si uno tuviese conocimiento de política y
historia de las cosas que pasaron, está más preparado para saber quién elegir, qué pensar, cómo hacer, a qué oponerme y a qué no debo oponerme. Porque hoy tuvimos, por ejemplo, un dólar a 45 pesos. Y hablaba con gente y decíamos qué mal estábamos cuando estábamos bien. Cuando ponían el termómetro en el 2015 de que el dólar estaba llegando a 9 pesos, a 10 pesos, que explotaba todo, hacían todo un mundo mediático que formaron opiniones de la gente, lograron formar la opinión de la gente para que la gente se ponga en contra de la corrupción, porque lo que más le molesta a la sociedad es la corrupción. Entonces, ¿qué hacen? Llenan a otro de corrupción, ataquen a este, atacan todos ahí a la corrupción y van al que creen que es mejor, que es menos corrupto. Y hoy hoy se van por día millones y millones de bolsos de lotes en intereses de deuda. Se van y se van y se van, eso no te lo firma nadie, un bolsito tirándolo. Pero la gente ve un bolso tirando ese show así mediático y se asusta tanto, y esa fue la campaña, una de las campañas. Yo digo siempre eso y Vidal con las botas en un charco fueron la campaña política para que hoy estemos viviendo una situación en la que tenemos la heladera vacía.